Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de Conrep 2026. Vamos a comenzar con la exposición de las ponencias que están ubicadas dentro de esta mesa. Tenemos, como ya sabemos, 7 minutos para cada exposición y vamos a comenzar hablando del diseño inclusivo e interacción en redes sociales. IA, estilos visuales y experiencia de usuario, que nos presentan Luz María Rangel Alanís y Silvia Andrea Cristian Nadal. Sí. Bueno, pues buenos días. Ya nos ha presentado. Yo, Luz Rangel, estoy en la Universidad Internacional de La Rioja y mi compañera Silvia Ladaga está en la Universidad de Barcelona. Esta investigación parte de este interés en el que el lema internacional del movimiento de las personas con discapacidad es nada sobre nosotros y nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que incluir. Esta es una segunda fase que ya se presentó en otro momento en Conrep, en CIUD, en otros lugares, la investigación. Me voy a ir muy rápido porque además no van a poder tener respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos centrado en el estudio de personas que tienen ceguera y baja visión, además en la interacción que hacen con las redes sociales, y estamos haciendo teoría fundamentada, nos estamos yendo con un autor que es Latour en la cuestión de la teoría del autor red. La metodología es cuantitativa. Y además, una de las cosas que hemos querido hacer aquí es que este autor nos pone la agencia. ¿Qué quiere decir la agencia? Precisamente el hecho de que tenemos que hacer que otros hagan cosas dentro del ambiente en el que estamos haciendo. Y este actor puede ser humano o no humano. Entonces, no me quedo los objetivos porque nuestras preguntas iban precisamente a esa situación en que estas personas, cómo perciben, cómo practican, cómo condicionan, buscar los patrones de uso, las representaciones que necesitamos poner visuales, también todas las implicaciones operativas y legales que podría haber, porque desde el año pasado, como todos ustedes saben, en España, desde 2025, digamos, la accesibilidad es un derecho. Ya no es si queremos o no queremos. Nos pueden multar por eso y pueden traer multas muy grandes, sobre todo a nivel digital. El muestreo fue probabilístico. Y en esta acción no me voy a detener más en eso porque si no, no llegamos a ninguna cosa. Pero lo que quiero que sepan es que hubo un formulario en Google Forms que digamos, a través de redes, de asociaciones, de otras personas, fuimos buscando todas las personas que tienen alguna discapacidad y después del consentimiento se hicieron entrevistas. 53 personas fueron las que nos dieron retroalimentación de esto, sobre todo yendo a participación, acceso, y consumo. En este caso, Facebook, YouTube y WhatsApp son las más accesibles. Lo vimos en cuestiones de, digamos, de frecuencia. En la cuestión de estas menciones que iban haciendo sobre lo que iban hablando, pueden ser positivas o negativas. Por las WhatsApp se fue con 11 menciones y Telegram tiene menos 5. O sea, esa es de manera general, como para que se den una idea de cómo íbamos valorando toda lo que. Sus motivos de uso se van a cuestiones de información, uso, trabajo, socialización, educación y familiaridad por ellos y no por nosotros. O sea, ellos iban haciendo las categorías y nosotros íbamos recabando. Lo que más utilizan es el teléfono móvil y después el ordenador y la tablet. También estas personas, ellos en un momento dado hacen ciertas direcciones de cómo están utilizando la información, así que las tenemos que hacer nosotros. Y dividimos por consulta, consumo y compartir. O sea, son las tres cosas que más hacen. ¿Qué tenemos de estos patrones? Pues que utilizan pocas plataformas. A pesar de que utilizan muchas, mientras menos edad tienen, utilizan más. Con más edad tienen, cuando ya trabajan están en esta cuestión de poder elegir, utilizan menos, se van al teléfono. Sus cuestiones principales son informativas, educativas, audiovisuales y sobre todo
que tengan un esfuerzo cognitivo menor. Es decir, tenemos que cuidar esas navegaciones para que en un momento dado se pueda, podamos entender. Tenemos entrevistas hasta el momento, tenemos una lista bastante larga, pero tampoco hay más tiempo, en la cual pues hay personas con diversas discapacidades y cada vez estamos como integrando más para poder hacer un estudio mayor de lo que tenemos. De sus preferencias, tienen el texto alternativo, la audiodescripción, el alt de las imágenes, que tenemos que aprender a describir las imágenes para que se pueda de alguna manera ellos enterar qué está pasando. Y el si yo lo veo y no están ahí y ustedes no hablan, no los escucho. De ahí el título de la ponencia. Lo que no escucho, los. También el tipo de lenguaje que estamos haciendo. En cuestiones operativas, esto ya es una cuestión que también, o sea, a ver, hay un eje normativo técnico, otro que va a decir el diseño centrado en el usuario, también hay una cuestión social y organizacional, y se pueden hacer bastantes cosas a partir de ahí. Una cosa que es súper importante es esta, la de medio, la de diseño centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los lectores de pantalla. O sea, si no funciona un lector de pantalla en una web que se esté leyendo, no estamos haciendo nada, nos perdemos. O sea, algo que no se escucha ahí no va a aparecer para ellos, es como si no existiera. Las personas que tienen baja visión no tanto. O sea, sí perciben mucha más cosa y hay diferencias. En cuanto a los resultados de la guía, que por eso queríamos profundizar, o sea, ahí era una cosa que nosotros, déjenme decirles algo más. De esas 53 personas, la mayoría tienen estudios de posgrado, de licenciatura, o sea, no son personas que no saben hacer nada, al contrario, son personas que además se están preparando continuamente porque tienen muchos más retos que nosotros. En cuanto al uso de la guía, pues la utilizan de forma visual, habitual, Be My Eyes, Tollback, GPT, Gemini, o sea, igual que nosotros, pero con otros sentidos. ¿Cuál es el mayor beneficio que han obtenido? Esta cuestión de la autonomía. No me sigo, pero hay mucho más, así que de verdad que lo pueden ver. También dentro de los resultados, los hombres y mujeres con baja visión o con ceguera van diciendo diferentes cosas. Entonces, la que me queda clara es esta relación de accesibilidad que está marcada. ¿Por qué? Porque lo ven como necesaria, como para un uso autónomo, como reivindicación de un derecho, que sea funcional, pero sobre todo que es un derecho fundamental. Y ahí fue donde la persona dijo, lo que no se nombra no existe. Y está refiriéndose a lo de pantalla. Llegamos a las conclusiones. Por eso se llama así nuestra ponencia, que es lo que no escuchamos no existe. Sobre todo, las plataformas deben de tener mayor accesibilidad para que puedan garantizar un derecho, estas implicaciones operativas que nos den autonomía y seguridad. El uso de la IA tiene que haber empoderamiento y autonomía de las personas, o sea, no de la empresa, sino de esa persona que además se amplía a un público, pues el 20% de la población mundial tiene una discapacidad. Entonces, es muchísimo. O sea, es un sector minorizado, pero no minoritario. Tenemos que poner atención a ellos. Y la otra cuestión más, la cuestión de accesibilidad como derecho. Esta es una tabla donde están los criterios, en la segunda columna, además de los principios que se tienen que hacer, y allá está la lista de cosas que ellos ya nos dijeron. Solo cumplir estos criterios va a hacer que nuestra web sea accesible. O sea, texto alternativo, revisar los audios, audiodescripción, no sé, las funcionalidades, que no se detenga en el teclado, que no nos brinque de un lado a otro. Hay muchísimas cosas que podemos hacer por mejorar las cosas. Así que les dejo otra vez se lo recuerdo con mayor y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Luz María Rangel y Silvia Andrea, por esta presentación. Es el turno ahora de Ana Joaquín, que nos habla de la comunicación populista digital en redes sociales, estrategias de poder. En casa, ¿nos estáis escuchando bien? Vale. Era...
Este de aquí. Digital populism. No. No, si lo teníamos aquí. Sí, a ver, un segundito que había por aquí. Yes. Vale. Pues lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. Un segundito. Que vamos aquí. Compartir pantalla. Vale, pues ya lo tenemos. Así que, si no le importa, me quedo aquí para... ¿Tiene aquí? Sí. Ahora lo abrimos aquí. Hola. I'm going to speak in English because my Spanish is very, very bad. And my English is not better, but it is what it is. Okay, I'm going to try to function with this. Okay, I'm going to speak about digital populism communication because in my PhD thesis, my field of investigation was fake news and digital populism regarding the marketing strategy. Okay, so, okay. I had some notes, but I cannot read it, so I'm going to improve. Okay, when I started to make my investigation as a marketing expert, because I came from companies and I came from advertising and marketing field, not by the academy. I was starting to realize that populism was only seen as a political and science political field. But when I started to study, I realized that most of populist parties, especially the far right, are a code book, a playbook. They all do the same things. So I started to look at the populism parties' communication from a marketing lens, and I started to see things that weren't investigated in political science. So my main question, my research question, how does digital populism communications operate within platform-driven environments, and what are these implications for democratic debate in Europe? Okay, we have a lot of conceptions from populism, but one is that it's a thing-centered ideology without any ideology. The other is they have a communication with empty, meaningless. They just say things. And another one by Moffitt is that populism parties are performant and has a very close relationship with the media. So I started to look from another way because I started to realize that they all have narrative simplification, drama and conflict, personalized leadership, moralization of politics. Which do you know anyone deputy for a far-right populist party regardless the leader? Most of us don't. We only can say one name. So the populist party is their leader. Regardless if it is Meloni, Abascal, or Ventura, we all know the leader. Sometimes we forgot about the party. So, can you have a page, please? Sorry. Okay, thank you. Then, when we look at that, you look from another phenomenon that is the platform, digital platform. And we know that algorithms have very special feeling
about emotional content. Populist parties communicate to people. They have fear, anxiety, and when they don't, they create. They create some narratives that are not mostly true. Algorithm amplification, the engagement, the more you promote fear, the more you promote drama and conflict, the more platforms amplifies your feed and your content. So digital populism communication is all of this: algorithm amplification, selective exposure, ideology, homophobia, narrative, moral, and emotion. The contents are very, very well thinking, produced to be short, to create impact, create engagement, and to change the narratives. It's like the brands. We want people to buy our brands. Here, the first thing that they want is engagement, to have more and more people to believe in their things. And the other thing, the buying, is the vote. When people vote in populism, they vote regardless of the system. I am against the system. I want things to get better. They say what I want, what I think, and what I feel, regardless if it is true or not. But they create this kind of things, the emotion and politicals. In the 20th century, in the 20th century, people look at politicians as boring or something that don't care. Now people look at politicians as a brand, as an emotion brand, more or less like a love brand. People love or they hate the populist leader. So in Europe contests, we have a lot of information disorder, post-truth, digital populism. Is a thing that we don't, in digital populism, we don't have left or right, far right or far left. They are all the same, okay? Vox, Cassandra, Lega, and Chega. My main investigation is about Chega, but when I am studying the others to create a marketing list of 8 Ps regarding these parties, because they look the same. Immigration, 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 immigration. Okay? Regardless the political context or the social context. Now, they have exploitation of information, challenge, central of emotion, and structural affinity with politicians. Erosion, the deliberation is a little bit erosion, fragmentation, distrust of institution, and government challenge. European Union try to have some laws regarding this with DSA, but what's happened? Populism parties started to make their communication in a blur limits, that they are not entirely fake news and they are not entirely true. So they most of the things that they say is freedom of speech, because they are not lies and they are not entirely true. This is why I'm trying to realize that the co-produced phenomenon, because the consumers, the user of digital platforms, they create this feedback, this machine that's well done. Because when I say something like immigrants are bad people, and someone else say yes, it's true, and the other say I hate immigrants, and the other say is the one who's telling the entire truth that I want to hear. Effective polarization. Now, ending. This creates a lot of things like the democratic risk integrated. We need an integrated responses need, like regular media literacy, quality journalism, deliberate. We need to have
more, we need to have more demands on education, on journalism, on the critical thinking. So the populist parties haven't, they don't grow as they are growing in the UN. And the digital populism reflects deeper defects in political representation, social inclusion, and institutional communication. This is much bigger than I'm telling you now, but I only have 7 minutes. Sorry about that. Thank you very much. Thank you. Disculpad que tengamos que ir. Teresa Gema. Quiero pedirles disculpas por tener que concentrar tanto el tiempo. Tu presentación es esta. Esta de aquí. Esta. Ahora cuando está. Sí. Un segundo, porque tengo que compartirla. Y ahora ya está. Bien. Sí. Bien. Es el turno ahora de la profesora Teresa Gema Martín Casado, que nos trae una investigación. Sí. Ya te lo quito. De la profesora Teresa Gema Martín Casado, que trae una investigación titulada La identidad corporativa en la publicidad del Festival Seminci a través de sus 70 años de historia en el cartel Creatividades Libres. Tiene 7 minutos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de, como veis aquí, la identidad corporativa precisamente del cartel de Seminci, nada de redes, nada de todo lo cuantitativo, sino más cualitativo. ¿Por qué este estudio? Lo primero es porque de alguna manera observé que en 70 años de un festival, que esto es local, pero es un festival internacional de cine, no había habido, yo como publicitaria que soy, una identidad corporativa coherente de una imagen de marca coherente. Nace en el año 1956 y yo me doy cuenta en el 2024 que en esos 68 hasta ese momento años no se había hecho nada coherente. Entonces lo empiezo a investigar, evidentemente marco de que la identidad corporativa es un elemento fundamental de cualquier estrategia de imagen de cualquier empresa y por supuesto de una organización y no es diferente del mundo del cine. Tú necesitas en el mundo del cine tener una buena comunicación, una buena imagen y nada si no naces de una buena identidad. Bueno, os voy poniendo en los carteles. Tal como afirman algunos autores, pues evidentemente es una estrategia, la primera estrategia necesaria para la exhibición de cualquier marca y que da una personalidad propia. Entonces yo me doy cuenta que es un error como que su nombre es variable en estos 70 años. El nombre incluso es, bueno, aparte hay que analizar la parte visual y la parte sonora, digamos, en la identidad. En la parte sonora es variable a lo largo de los años. La simbología, la identidad visual es cambiable y incluso es poco visible y reconocible y en esos 70 años, solo en 42 aparece una identidad y distinta. O sea, hay 28 años que no aparece nada, ni siquiera identidad en el cartel. Bueno, los objetivos eran marcar las etapas de la dirección, entender el nacimiento, la evolución, la importancia de la creatividad y la simbología, el concepto de identidad, los elementos identificativos y entender la relación entre los diferentes directores, los diferentes nombres y la relación entre la dirección y la creación de identidad. Metodología, por la investigación secundaria, debo decir que no había nada. O sea, si revisan mi bibliografía dirán, no hay libros de autores, es que no había nada. O sea, puedo sacar de festivales de cine, pero de Seminci escrito la identidad no había nada. Análisis de contenido, metodología ya empírica, análisis de contenido de los diferentes cartones, bueno, voy a explicar aquí un poquito más de los diferentes, la identidad, el color, la temática, la simbología, lo que representa y si fuese determinante también la tipografía. Y luego también una entrevista personal con los 2 autores de los carteles fundamentales. O sea, hay 2 autores que han marcado su identidad. Afortunadamente uno aún está vivo porque tiene 80 y tantos años, pero está muy lúcido y fue maravilloso poderlo entrevistar. Creo que además soy la única persona que lo ha hecho, el que creó los labios de Seminci. Y el actual, el cartel actual.
Bueno, estas son las etapas, fijaros un poquito los diferentes nombres que ha tenido Seminci. Empezó siendo un festival de cine religioso, Valladolid en el año 56. En el año 73 empieza a hablarse de Semana Internacional de Cine. No es hasta el año 2008 cuando empieza a llamarse Seminci, que lo conocemos ahora como Seminci, este nombre nace como Seminci, y no es hasta el año, bueno, con Fernando Lara, aquí lo vamos a ver después, sí que hay una identidad corporativa, el beso, pero se pierde. Y luego se vuelve a crear el año 2003 con el director José Luis Cienfuegos, que lo creó en el 2024. Lo que analizó un poquito así en la recogida de análisis de contenido de cada general de cada cartel es el año, el uso el nombre, si tiene logotipo o no, qué figura, presencia, o sea, qué identidad tiene, qué simboliza, o sea, qué significado tiene, el significado del símbolo, qué valor cultural y el carácter del festival, si era internacional, si era religioso, si era nacional, y un poco el nombre del director, porque eso también era determinante. Bueno, el resultado, pues aquí os podría explicar una tabla de 70 carteles que no me cabía, o sea, imposible, pero bueno, voy a explicar un poquito. Deciros así en conclusión que empezó a ser un festival religioso moral pegado a la Semana Santa de Valladolid, que es muy culturalmente muy importante, y actualmente se define como un festival de cine retor, innovador y alternativo de importancia internacional, que supongo que se les trasladado con ustedes, ¿no? Elementos de la identidad, pues mirar, así, por hacer un resumen. La primera, nace en el 56 y no tiene elementos de identidad corporativa hasta el año 1961. O sea, en sus primeros años no tiene nada que decir con el festival. No tiene nada que decir para reconocerse a nivel mundial, tiene elementos de identidad. Y empieza con dos elementos, la espiga, que ni siquiera tiene forma de logotipo, pero bueno, la espiga y el lábaro. De alguna manera esto significa la espiga es Castilla, que es el actual, y el lábaro es su reminiscencia a lo religioso, que es que nació como festival religioso. Este es el lábaro, que fue el primer trofeo del festival, que a lo mejor no se conoce, del año 1957 a 1973. Aparece luego en el año 64 su nuevo elemento, y esto ya es como lo más, perdonadme, la identidad corporativa mejor definida de su historia hasta este momento, y mirad lo que era. Y era la espiga, el lábaro y la carabela. ¿Por qué? Para simbolizar el carácter internacional que pusieron a darle al festival. ¿De acuerdo? Bueno, después sale del logotipo de alguna manera la espiga, pero se quedó y a día de hoy sigue siendo el gran premio del festival, la espiga. 2 minutos. Bueno, este es en el año 1977. Al 93 no tiene identidad, nada. Ni espiga, ni carabela, ni nada. Bueno, llegó en el 84 Manuel Sierra, que creando estos labios de Seminci, bueno, que se creó en 1984, 99 fue el logotipo, aunque no aparecía. Le entrevisté a Javier Sierra, no lo puedo contar, como veis, pero os cuento simplemente que lo que quería pretender simular esos labios era amor al cine, de alguna manera, y él quería transmitirlo de manera que con sentimiento, no con frialdad, como pura pasión, como sentimiento. Y hizo pruebas hasta que pudo ser capaz de transmitir esto y alejarlo. Otro objetivo que tenía era alejarlo de todo grandiano, ni lábaro, ni carabela, ni espiga. Después llegó Javier Angulo, que no usó ningún tipo de logotipo, curiosamente en estos años. Del 2009 al 2023 no hubo identidad, pero hizo una cosa muy importante a nivel identitario. Y es que puso el nombre Seminci, cosa que no se había hecho hasta ahora, en todos sus carteles, por lo cual no es como una identidad. Lo que pasa es que tampoco le dio una forma concreta, cada año lo ponía en color, una forma, pero sí. Bueno, entonces luego carteles como este, por ejemplo, José Barrientos, que os puedo decir a nivel que es el favorito de Javier Angulo, de los directores, me lo confesor, y no importa que se lo diga. Entonces, este es uno de los carteles favoritos de todos los grandes directores del Seminci, y este es el actual, José Luis Cienfuegos, que falleció en el año, además, a veces hace medio la entrevista, con lo cual fue mucho más rompedor, porque lo he entrevistado casi de casualidad, porque ya era joven, o sea, que no sé si habéis enterado que murió de repente y no era mayor. Y bueno, me llamó, además se enteró que no estaba haciendo estudios de Seminci y me llamó. Sé que estás intentando localizar, que estás haciendo estudios, dime que me quieres preguntar. O sea, fue así, o sea, estuve un día a las 9 de la noche, o sea, que tengo mucho que agradecerle. De José Luis puedo deciros que es el que cuenta de que Seminci no tenía una identidad corporativa.
que es un gran problema, y mandó crear este logotipo. Deciros que lo único que pretendía era eso, crear una imagen sólida, y como conclusiones, que no me da tiempo, pues deciros que es un festival que, como veis, parece mentira que con una historia tan larga y tan consolidada no haya tenido una identidad, que la acaba de crear con este logotipo, pero que acaba de fallecer su director, aunque lo ha hecho por Tabaca, y no sabemos si los nuevos directores van a seguir. Yo espero que sí, sigan en esta línea, porque esto queda muy bien definido, tienen un manual de viaje muy bien. Pues esta es la nueva línea que se propuso desde José Luis Cienfuegos, pero él ha fallecido y este año ya sí se ha utilizado en esa línea con este logotipo, pero no sabemos si va a continuar. Pero a día de hoy podemos decir que es la primera vez que Seminci, este es el primer año y ha sido que Seminci tiene un logotipo con un cartel definido, con una identidad definida, no variable, con el negro, rojo, tamaño, forma y color definida. Nada más, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Gemma. Bien, es el turno ahora de Marta Abanades Sánchez, José Jesús Vargas Delgado y Carlos Nieto López Villalón, que están online, ¿verdad? Sí, Daniel, aquí estoy. De acuerdo, pues si puede compartir la presentación para que la veamos. Un segundito. Iniciar. Vamos a ver dónde está. Aquí vamos a tenerla abierta. Un segundito que la tengo aquí abierta. A ver si me deja compartirla. No la veis, ¿verdad? No. A ver. Vamos a ver si me deja. Vamos a verla desde aquí. A ver, ¿por qué? A ver qué le pasa a esto. Tú tranquilo, luego me lo descuentas del tiempo, ¿eh? Yo insisto, disculpadme que tenga que ser tan brusco, pero tenemos otra sesión ahora a las 10. No te preocupes, no te preocupes. Aquí está. ¿La veis? Sí. Vale, estupendo. Pues mi nombre es Marta Abanades, como bien ha comentado Daniel, yo quiero dar las gracias, por supuesto, a todo el Congreso por reunir a tantos profesionales de la comunicación y de la información. Ayer hubo unas propuestas súper interesantes, hoy mis compañeras está claro que no se quedan atrás, y también muy especialmente agradecer a Javier Sierra Sánchez por su empatía y profesionalidad, porque es que sin él no hubiéramos podido estar hoy mi grupo aquí para comentaros nuestra investigación. Bueno, nuestra investigación está bajo el nombre de Emocionalidad y Desinformación Digital, un enfoque interpretativo desde el enneagrama y el análisis de sentimiento. Voy a ser breve, pero sí que os llevéis 3 pinceladas de en qué consiste esto o qué hemos hecho, ¿no? Qué hemos querido hacer. Como sabéis, hoy en día es verdad que hay una conectividad exacerbada por parte de la sociedad, no solo de los jóvenes en infanto-juvenil y con problemas de adicción, sino también ya casi en universitarios, en poblaciones adultas, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez la sociedad está más digitalizada, esto va bastante deprisa, pero claro, esto también nos hace pensar que en entornos digitales también hay mucha emoción, y esto puede causar muchas veces pues muchos factores psicosociales, ¿no? Y esto lo vais a entender porque al final nuestro objeto de estudio, lo que nosotros hemos querido proponer en esta investigación es hacer un análisis de sentimiento, que os explico en breves líneas en qué consiste, para poder medir la emocionalidad de los comentarios que están subidos en las plataformas. Es verdad que lo hemos relacionado todo con los diferentes eneatipos de un eneagrama de Naranjo en 1995, que si no suena, ahora os digo también una breve línea, y lo que hemos analizado son más de 12.000 comentarios para ver si verdaderamente los mensajes en ciertas temáticas como es desinformación, fake news y otro tipo de temáticas, es verdad que existe cierto tipo de emocionalidad en función de los mensajes polarizados, en función de los usuarios, ¿no? Y esto que parecía imposible, antes pues lo hemos conseguido. Es decir, para poder medir verdaderamente si hay factores psicosociales en los mensajes, en los comentarios de usuarios que muchas veces se exponen en plataformas, verdaderamente era muy difícil categorizar primero los vídeos y después los mensajes,
y, bueno, pues mediante un análisis cualitativo interpretativo y lenguajes de programación lo hemos conseguido. Partimos del eneagrama para que pueda medir ese tipo de mensajes. No sé si conocéis a Naranjo, pero él verdaderamente estipuló que existen unos patrones emocionales. Él los clasificó en 9, ¿no? Pues en el tipo 1 va una consideración sobre perfeccionista y reformador, el 2 ayudador y orgulloso, en el tipo 3 prácticamente se basa en triunfador o vanidoso, el 4 individualista y romántico, el enetipo 5 observador y avaricioso, el 6, que este sí que me interesa leerlo todo, es el leal, miedoso, interrogador, cauteloso, responsable, comprometido, pero es verdad que vive en alerta y que busca la seguridad y puede volverse ansioso, desconfiado y controlador. Y me centro en él porque han salido resultados bastante bueno, interesantes con respecto a este eneatipo, ¿no? El 7 es el entusiasta, gula, optimista y, bueno, el 8 el desafiador, lujuria y el 9 el pacificador y el mediador. El análisis de sentimiento es una técnica de PLN, ¿no? Y lo que hace es verdaderamente identificar o clasificar las emociones, las opiniones, tanto si son positivos, negativos o neutros, ¿no? Entonces, es una herramienta en estos momentos muy potente para toda la comunicación y desinformación digital que existe en estos momentos, ¿vale? Lo que hemos hecho verdaderamente es integrar lo que es el eneagrama con esos comentarios y mediante análisis de sentimiento para poder clasificar toda la información. Entonces, bueno, el objetivo que nos planteábamos en un primer momento, evidentemente, es buscar patrones emocionales para explorar qué tipo de relación hay con los estilos de personalidad descritos en el eneagrama. Pero claro, para ello hemos tenido que analizar la carga emocional de los comentarios digitales, explorar la relación de los patrones emocionales con los estilos de personalidad y también pues indagar si puede haber en los comentarios posibles rasgos psicosociales, ¿no? Que uno de ellos que hemos medido es el de la vulnerabilidad y sí, efectivamente, esto crece en función de temáticas como redes sociales, desinformación y fake news, entre otras. Como os he comentado, nuestra metodología utilizada ha sido cualitativo computacional, cualitativo porque es verdad que nos hemos elegido un marco de análisis lingüístico, pero es verdad que hemos utilizado Python para poder analizar los comentarios. En total han sido 11.967 comentarios que hemos analizado. Insisto, de vídeos sobre ciertas temáticas como es fake news, desinformación, comunicación digital y demás. Y, bueno, algunos resultados que aquí os pongo entre muchos que hemos podido sacar es que al analizar esos comentarios con el eneagrama y los eneatipos, efectivamente sale que uno de ellos con 4.000 y pico comentarios es el eneatipo 6, el que os he leído antes, ¿vale? El leal, pero que se aferra verdaderamente, que puede cambiar en un momento dado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se han registrado muchos mensajes polarizados. Bueno, aquí tenéis una escala de cuál ha sido el que más y el que menos, pero bueno, no me detengo. En otro tipo de resultados que quería que vierais para que veáis un poco la importancia de la conectividad exacerbada que existe hoy en día es la vulnerabilidad. Es un factor que ha sobresalido en todas las temáticas, pero en especial con las fake news. O sea, verdaderamente existe un rasgo emocional que intensifica nuestra reacción frente a este tema, ¿no? O sea, que cuando pensamos que verdaderamente, aunque estamos compartiendo información o estamos creando contenido o estamos respondiendo a cierto tipo de comentarios, no nos afecta, sí, nos afecta y mucho. Es verdad que en función de los resultados está muy ligado, hay una parte emocional nuestra muy ligada, efectivamente. Hay factores psicosociales que están afectados, como es el factor de la vulnerabilidad en las redes sociales y esto hay que tenerlo muy presente. Conclusiones afines, pues el análisis de sentimiento es verdad que permite identificar patrones emocionales que nos puede ayudar mucho a partir de ahora, que se demuestra que verdaderamente hay una carga de vulnerabilidad muy potente en la saturación de la información y en esa conectividad exacerbada, que el eneagrama es verdad que nos puede ayudar también a interpretar esas respuestas afectivas en redes sociales y cómo la emocionalidad digital, pues al final está muy influida por la desinformación que existe actualmente en los medios y en las plataformas y por la hiperconectividad.
Y muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta presentación y es el turno ahora de los profesores Ana Pérez Escoda, Luis Miguel Pedrero, Esteban, Laura Zazo Correa e Isabel Vázquez Sacristán, que nos presentan una investigación titulada La IA dependencia de la generación Z, estudio de fobias, filias y percepciones. No se te oye, Ana. Ana Pérez. Sí, no se oye, ¿eh? El micrófono está abierto, pero debe de haber algún problema de configuración. Uh-huh. Si no, vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a continuar mientras se intenta... ¿Ahora? Hola. Hola, ahora sí, perfecto. ¿Me escucháis? Sí. Ahora perfecto, Ana. ¿No me escucháis? ¿Nos oye, Ana? Sí, le escuchamos bien. ¿No me estáis escuchando? Sí, Ana. ¿Se ve mi pantalla? No. Sí. Sí, te estamos escuchando y te estamos viendo, Ana. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Yo realmente no os escucho, no sé por qué. No sé si al compartir he dejado de escuchar. ¿Me escucháis? Y se ve la presentación. Perfecto, voy adelante, perdonadme. Bueno, pues efectivamente vamos a presentar mis compañeros y yo de la Francisco Vitoria la IA dependencia de la generación Z. Es un tema que realmente encaja muy bien con todo lo que hemos estado viendo, con creación de discursos digitales, con polarización, con análisis del sentimiento. Creo que introduce uno de los temas que más nos preocupa a todos ahora mismo, en este momento, que es la introducción de la IA, bueno, pues en nuestras aulas, en nuestro quehacer pedagógico y, por supuesto, en lo que están haciendo los alumnos con estas herramientas. La presentación, no lo he dicho, la vamos a realizar mi compañera Laura Zazo y yo misma. Y bueno, pues un poquito de contexto por ir rápidos para que entremos en dinámica. Obviamente todos estamos metidos en el ecosistema digital y entendemos cómo ha ido la evolución. La evolución ha ido rápidamente en los últimos 10 años. Hemos pasado de hablar de nativos digitales con Mark Preskey, aunque es un término que ha introducido mucha dialéctica entre los académicos, pero bueno, por tomar una referencia, hemos pasado de los nativos digitales a los nativos algorítmicos, es decir, nuestros jóvenes han pasado de utilizar Internet y los smartphones con un foco de acceso de una manera intensiva a meterse directamente en las redes sociales, donde el foco ha sido la interacción. Los últimos informes, por ejemplo, de We Are Social demuestran año tras año cómo esta penetración en las redes sociales ha ido en aumento y ha sido cada vez más intensiva. Y hace 2 años, con la emergencia de la inteligencia artificial, el foco ha pasado hacia una mediación funcional, de tal manera que la gente joven, y pongo a la gente joven en el foco porque es, digamos, el nicho poblacional que hemos analizado, bueno, pues se ha convertido en una generación que socializa en un ecosistema donde la IA ya no es un añadido excepcional, sino que ha pasado a ser una mediación estructural invisible que tenemos todos ahí de fondo y que, en cierta manera, no sabemos cómo abordar. Por centrar un poquito qué es lo que os presentamos hoy, hoy os presentamos una fase inicial de un proyecto interno de investigación concedido por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, la Universidad Francisco Vitoria, que se llama Estudios sobre percepciones y usos de la IA para el diseño estratégico de fomento de la alfabetización digital y prácticas responsables en el aula universitaria,
que es un tema, como digo, que ronda la cabeza, creo que de todas las instituciones universitarias, de todo el profesorado, y que es en sí mismo un problema, ya que tenemos que abordarlo de una manera responsable y creo que eficiente. Esta fase inicial lo que ha hecho es recoger datos de unos 200 estudiantes, más o menos, que nos ha servido para validar un instrumento de recogida de datos con 89 variables. En principio hemos elegido para esta fase inicial un enfoque cuantitativo, que es el más adecuado, digamos, cuando hacemos un acercamiento a un tema que se desconoce. Y este acercamiento ha pivotado en torno a dos ejes fundamentales. Primero, la especialización y la funcionalidad estratégica que están adoptando los alumnos frente a su dependencia cognitiva. Hemos intentado hacer un estudio entre la optimización de la herramienta y la heteronimia, porque como todos sabemos, la inteligencia artificial, digamos, se ha incrustado, se ha colado en nuestras vidas, y es verdad que no hay una normativa, no hay una ética clara. Por lo tanto, el uso que se está haciendo es para nosotros, profesores en el aula, una incógnita y que, bueno, debemos debemos tratar de resolver para poder saber qué estrategias didácticas elegir, porque, bueno, en la mayoría de los casos, como sabéis, se está prohibiendo, se está utilizando sin permiso, se está utilizando de una manera muchas veces impune, porque los profesores muchas veces no tenemos manera de demostrar que los alumnos están utilizando la inteligencia artificial. Sí lo notamos, obviamente, porque el nivel de resultado que da la inteligencia artificial no se corresponde muchas veces con el nivel que el alumnado tiene. Entonces, bueno, pues vivimos un poco en esa disyuntiva. Rápidamente algunos resultados, aunque bueno, el instrumento, como digo, tiene muchísimas variables y hay muchos datos que analizar, pero que nos gustaría destacar, así como primer plato, hegemonía y concentración. Hay un monopolio funcional, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que prácticamente más de la mitad de los alumnos está utilizando la IA de forma regular, con lo cual se está naturalizando el hecho de acudir a la inteligencia artificial para cualquier cosa. ¿Y qué herramientas están utilizando? Bueno, pues prácticamente el 100%, como vemos aquí, el 98,5% de los alumnos utiliza ChatGPT. Esto es una tendencia global, no solamente se da en nuestro entorno, ya que hemos hecho, digamos, un entorno local, pues el muestreo ha sido un poco de conveniencia, pero comparado con estudios de mayor alcance nacionales e internacionales, vemos que esta es la tendencia. Es verdad que la herramienta de ChatGPT ha sido de las primeras que ha emergido y digamos que por pura tendencia, ¿no? Pues la gente tiende a utilizarla. No obstante, vienen detrás otras herramientas como Canva, en la que, bueno, pues 7 de cada 10 alumnos la utiliza, y hay alternativas también que poco a poco van abriéndose paso, como Copilot y Claude. El 93,2% de los estudiantes maneja únicamente entre 1 y 4 herramientas. Y digo únicamente, hace unos meses esto podría resultar mucho, pero a día de hoy sabemos que entre 1 y 4 herramientas de inteligencia artificial es poco. ¿Por qué? Pues porque cada día emergen más herramientas que dan respuesta a diferentes tipos de necesidades, y lo que notamos es que el alumnado usa bueno, pues un poco por inercia las mismas herramientas, siendo que cada modelo de inteligencia artificial generativa tiene bueno, pues unas posibilidades y da unos alcances. Esto significa al final que no hay una exploración diversificada, ¿no? El repertorio se reduce simplemente a una eficiencia mediática y el alumnado lo que busca es dar respuesta sencilla y rápida a sus demandas. Otros resultados interesantes en el ámbito de uso hacen referencia a lo que vemos en pantalla, ¿no? Motor académico frente a vacío creativo. Resultados destacables, pues el 76% de los alumnos nunca genera audio, siendo que las herramientas digitales están mostrando un potencial muy grande en la generación de audio. Tal vez en este caso habría que fijarse en ese 30 y poco, en ese 20 y poco % que sí lo utiliza, y que lo utiliza, por ejemplo, para estudiar, para pasar apuntes de texto a audio y así poder escucharlos en otros contextos, aunque bueno, esto es un poco ya resultado de detalle, pero que es interesante.
Hay un 90% de alumnos, es decir, 9 de cada 10 está utilizando en contexto académico. Esto nos preocupa, nos preocupa y nos ocupa en el ámbito académico como profesores, pues nuestros alumnos, con permiso, sin ello o sin él, están utilizándolo para resolver tareas académicas, para estudiar, para pedir explicaciones a chat sobre conceptos que no entienden. Respecto al audiovisual, 76% nunca lo genera para crear vídeos, el 70% nunca aprende idiomas con la inteligencia artificial. Estos resultados son interesantes si los ponemos en el contexto de que la muestra elegida ha sido en alumnos de ciencias sociales, básicamente alumnos de periodismo, de comunicación audiovisual, de publicidad, de marketing, con lo cual es bastante llamativo que nunca utilicen estas herramientas para generar precisamente productos que están siendo demandados en sus aulas. Y el 40,5% de los estudiantes utiliza la inteligencia artificial para buscar respuestas. Respuestas en el ámbito académico, es importante acotar esto, porque cuando hemos preguntado, no está aquí, cuando hemos preguntado por búsqueda de respuestas aleatorias, personales, para su vida cotidiana, el porcentaje se multiplica. Es decir, encontramos que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una especie de acompañamiento continuo de los estudiantes para consultar cualquier cosa de su vida. Por favor, Podemos profesora concluir en este sentido que Ana la IA Pérez. es perfectamente como una herramienta de rendimiento productivo, no de Sí. exploración Disculpad, identitaria. pero es que creo que no, Es que decir, no nos... Claro, es lo que que ella están no nos haciendo es escucha. utilizar la herramienta, Sí. la Le estoy inteligencia enviando artificial, por igual que en otros mensajes momentos han de utilizado chat. Wikipedia o Internet Laura, si para puede salir avisarle adelante a con nuestra la Voy a resolución de intentar, sus voy a intentar problemas localizarla por el teléfono, académicos, la disculpad. Es que si resolución no- de sus tareas, y lo están haciendo de una manera espontánea. Centrándonos un poquito en las filias, bueno, pues el titular sería Triunfo de la eficiencia instrumental, es decir, están de acuerdo el 80,5% en que la IA facilita y optimiza las tareas, también el 80% nos dice que les ayuda a entender conceptos y el 64,8% nos dice que enriquece el aprendizaje, es decir, la IA se está Nada, me temo utilizando que tener el como un teléfono aliado legítimo perfecto para apagado para gestionar no la interferir. complejidad Si informativa y necesitáis cortarlo, reducir yo luego se lo así la explico. carga de trabajo académico. Por tanto, el alumnado está utilizando la inteligencia artificial sin que esté del todo regulada en las instituciones académicas, bueno, pues de una manera como un soporte, ¿no? Como alguien que ayuda, que facilita, que les ayuda a conocer mejor los conceptos que no entienden. Esto en cuanto a lo positivo. ¿Qué pasa con lo negativo? Porque hay una serie de fobias, si me permiten llamarlo así, de amenazas que están un poco poniendo en entredicho la autonomía cognitiva del alumno. ¿Qué pasa si hay una herramienta como es la inteligencia artificial que está pensando por mí? Bien, 7 de cada 10 alumnos temen que la facilidad de respuesta genere dependencia. Creo que esto es algo además que se comparte entre digamos, los adultos, no solamente la gente joven. El 64,9% reconoce que reduce su capacidad de esfuerzo. Obviamente, nos comentan, estamos ampliando el estudio a más muestra y a estudios cualitativos que nos permitan mayor profundidad y al final la preocupación más grande que encontramos es que el alumno entiende que se queda su capacidad de pensamiento crítico, su capacidad de aprendizaje se queda reducida por la facilidad con la que sin esfuerzo encuentran un resultado. El 50... Sí, es un poquito violento, he tenido que silenciar porque es que nos excedemos muchísimo ya de tiempo, ya nos hemos pasado. Nada, no os preocupéis. Y por respeto, perdona Laura, si se lo puedes decir a Sí, por ella. supuesto. Disculpadnos y yo se lo comunico, no hay problema. Sí. Muchas gracias. Nada, no ocurre nada. Simplemente que ya hay otra sesión ahora y tenemos que continuar. Sí, lógico. También no al os resto de preocupéis. compañeros. Completamente. Entonces tenemos que continuar con la siguiente ponencia, que es la ponencia de Juan Francisco Jiménez Jacinto, Swin Sibac y Marta Andía García, a quien pido por favor que la vuestra es esta. Andía, hay que poner Andía. Sí, Esta. Claro, es que sí, vamos a ponerlo en pantalla completa. Está aquí. Pero un segundito porque tenemos que compartirlo con ellos para que lo puedan ver, que si no,
no van a ver el... Y ahora ya. Sí, así que sí, sí. Bueno, terminamos ya, ¿no? Sí. No, tenemos otro más. Así que sí, empezamos ya, por favor. Bueno, buenos días, soy Marta Mejía de la Universidad de Pública y vengo a presentar nuestro estudio, que es un análisis temático de vídeos creados con inteligencia artificial generativa, que hemos seleccionado con el hashtag AI-Video. Antes de nada, mencionar que es una investigación que se enmarca en el proyecto de la inteligencia artificial para el mundo del periodismo y la información mediática con Entonces, los objetivos, para ir directos al grano, los objetivos que nos planteamos para este estudio eran analizar cuáles son las características narrativas, temáticas y de construcción de imaginarios que presentan estos vídeos generados con inteligencia artificial en TikTok. Cuáles son, qué características son las que presentan los vídeos con mayor engagement en una franja temporal que definimos y que hemos seleccionado con el hashtag AI-Video. Y como objetivos más específicos planteamos clasificar y describir este corpus según unos imaginarios que hemos establecido y examinar la relación entre los imaginarios y las categorías narrativas temáticas mediante un análisis cruzado. Entonces, para pasar rápidamente por una pequeña aproximación teórica, los conceptos en los que nos fijamos para este marco son pues, sobre la creciente presencia de contenidos generados con IA en plataformas digitales, y concretamente para este estudio en TikTok, de cómo están formando imaginarios sociales de forma significativa, cómo crean realidades sintéticas o versiones alternativas de la realidad. Y por otro lado también destacar que en relación con esta nueva tendencia, muchas plataformas están introduciendo estas etiquetas de generado por IA para poder informar a los usuarios de los contenidos que son generados por IA generativa y que son etiquetas que de momento la plataforma puede introducir de forma automática, si detecta que los contenidos han sido generados con IA o que el usuario que publica estos contenidos puede seleccionar para que aparezca para avisar a los usuarios, pero no es una etiqueta obligatoria o que aparezca en todos estos contenidos necesariamente. Entonces, vamos a ver cómo hemos generado nuestro corpus. La forma en que lo hicimos fue haciendo una búsqueda en TikTok del hashtag AI-Video, seleccionando los 100 primeros vídeos y ordenándolos, seleccionando con los propios filtros que ofrece TikTok, vídeos que fuesen publicados en los últimos 6 meses y que estuviesen ordenados por orden de más me gusta. Entonces, dentro de esta búsqueda, descargamos los 100 primeros vídeos y luego realizamos un segundo filtro quitando algunos vídeos que no cumplían con las características y que por algún motivo la plataforma nos había colado. Eran vídeos, por ejemplo, que después de una segunda revisión no incluían el hashtag AI-Video, que habían aparecido en la búsqueda pero realmente no lo tenían. Estos los quitamos y luego un vídeo que no era generado por IA. Hablaba sobre IA, pero no era un contenido generado por inteligencia artificial, entonces tampoco era parte de nuestro objeto de estudio. También lo quitamos, nos quedamos con 76 vídeos. Entonces, la forma en que codificamos estos vídeos, en primer lugar, es por imaginarios, que cogimos en un estudio de Lara y sus compañeros, y que clasifican los contenidos digitales generados por IA en relación con el grado de verosimilitud. Entonces tenemos los contenidos arraigados, que son cosas que por extrañas o improbables que parezcan son físicamente posibles. Luego tenemos la realidad transformada, que combina elementos reales pero con giros inesperados o irreales que hacen que estén arraigados en nuestra realidad pero tengan elementos reales que los hagan imposibles. Y por último tenemos los mundos ficticios nuevos, que esto ya son cosas que están fuera de nuestra percepción del mundo real. Y luego tenemos una segunda codificación por materias narrativas, es decir, qué situaciones y qué personajes aparecen en estos vídeos. Las categorías que tenemos son, por ejemplo, animales domésticos, animales salvajes, lugar de trabajo, profesiones, comida, actividades cotidianas, deportes, política, etc.
y luego lo cruzamos. Entonces, vamos a ver los resultados. En cuanto al análisis por imaginarios, lo primero que vemos a simple vista es que la mayoría de los vídeos están en contenidos arraigados y en realidad transformada. Es decir, la creación de mundos nuevos con inteligencia artificial no son los contenidos que más triunfan, sino que son esas reinterpretaciones de la realidad o esas mezclas extrañas de elementos que ya conocemos. Y en cuanto a los vídeos que presentan la etiqueta generado con IA, vemos que en los mundos ficticios nuevos, que son los contenidos que menos se parecen a la realidad, es donde más aparece la etiqueta y que se va diluyendo a medida que los contenidos son más verosímiles. Entonces, esto puede presentar un riesgo de ambigüedad en la interpretación de los contenidos, ya que todos son generados por IA. Aquí tenemos algunos ejemplos, eran todos vídeos muy extraños, graciosos, cómicos. Entonces, por ejemplo, como rasgos que destacamos, la dislocación espacial o la dislocación ontológica. En cuanto a espacial, por ejemplo, Cristiano Ronaldo de cajero de supermercado. No es imposible físicamente, pero es improbable. Luego tenemos Jesucristo compitiendo en natación, corriendo por encima del agua. Esto sería realidad transformada, ¿no? Esto ya se nos escapa. Y en cuanto a la duración, vemos que los vídeos más arraigados en la realidad son más cortos y los ficticios son más largos. En cuanto a categorías temáticas, paso rápidamente y vemos que todo lo que es más cotidiano triunfa y realmente suma una parte importante del corpus. Lo no humano, es decir, animales o seres imaginarios, sorprenden y tienen también gran engagement. Y luego tenemos, por ejemplo, la aparición de personajes famosos o de figuras públicas que, aunque no aparecen con gran frecuencia, sí que presentan un gran impacto, tienen muchos likes, mucha interacción. Entonces, son contenidos que no son muy frecuentes, pero que tienen mucho engagement. Y en el análisis cruzado, entre imaginarios y categorías temáticas, vemos que el anclaje, la dislocación y la fantasía son claves para la viralidad, son los contenidos que más triunfan en cuanto al engagement. Y luego tenemos categorías bisagra y categorías marcadoras, es decir, en bisagra tenemos, por ejemplo, profesiones o deportes que pueden estar tanto en arraigados como en transformada, o categorías como mundos ficticios, que, por ejemplo, la mayoría de los vídeos de mundos ficticios no caben en ninguna de las otras categorías y requieren su propia categoría de seres o lugares imaginarios. Es decir, no se pueden categorizar en ninguna categoría de nuestra realidad que conocemos. Y como conclusiones, vemos que el engagement se asocia principalmente a la recombinación de lo cotidiano. Es decir, la IA no triunfa cuando creamos cosas totalmente nuevas y desconocidas, sino cuando damos un giro inesperado a cosas que ya conocemos. Luego, como los vídeos que presentan la realidad transformada capitalizan la espectacularización, con el humor, con el gag visual. Y por último, el problema con la señalización o el reto con la señalización generado por IA, que no es homogénea y se concentra donde es más visible esa ficción y se diluye donde es más verosímil el contenido. Así que solo muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y la verdad que una investigación muy, muy interesante, de verdad, como las que hemos estado viendo. Y vamos a finalizar. Las que dice solo con reto. Esta. Vamos a ir con la última de las exposiciones, que lleva por título IA Generativa, Patrimonio y Turismo Transnacional, y que nos traen los profesores Julio González Liende y Tatiana Fernández Llanes. Vamos a compartir para que lo puedan ver también los compañeros que están online. Y cuando quieran. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Julio González, de Universidad. Me ha gustado mucho la exposición porque vamos a coincidir en muchas cosas de las que voy a presentar acá. Este es un ejercicio que hicimos para entender cómo los museos intentan conectarse con sus públicos. Yo trabajo en una investigación en la sostenibilidad de los museos y dentro de la sostenibilidad de los museos está el tema social, que es cómo conectamos con todas las audiencias excepcionales. Y nos acercamos a una estrategia que se llama un Artificial Art de Visit Viena y los museos de la ciudad de Viena para tratar de atraer públicos norteamericanos
a visitar el país. Entonces se fueron y conectaban, convirtieron obras icónicas del arte de bienes intervenidos por gatitos. Pues aquí tenemos el beso de Klimt, que son 2 gatitos. Y apelaron al tema de la emotividad o la afectividad de la gente con sus mascotas. Entonces, hablamos de cómo a través de la inteligencia artificial generativa cambiamos la comunicación, cambiamos estas obras, no como una disrupción de la rigurosidad académica, sino como para hacerlo más cercano a la audiencia y permitir que ellos también se atrevan a interactuar mucho más con las obras. Hablamos de plataformas de patrimonio, nos fuimos y vimos lo que hicieron en TikTok e Instagram y nos aplicamos a esta campaña que se hizo en el 2023. ¿Por qué no trabajamos con los museos de Viena? Porque en el 2022 también habían hecho otra actividad disruptiva cuando Instagram y Facebook les bloquearon muchas de las obras de los museos vieneses por pornografía, cuando realmente eran obras arqueológicas, obras de muy larga data, pero como reconocían senos, vaginas o penes, los bloqueaban. Entonces, en ese momento crearon su propio canal de OnlyFans para que la gente fuera a OnlyFans, viera estas obras que no eran pornográficas. Quien se suscribía al canal de OnlyFans por 4 euros le daban una tarjeta de transporte público para que recorrieran la ciudad viendo en directo las obras. Entonces, aquí se fueron a ver cómo extendían no solamente esta narrativa, sino cómo atraer y hacer un poco de soft power o promover el país en los Estados Unidos. Nuestros objetivos: analizar en profundidad esa campaña que hicieron con la agencia Dentsu en cuanto a mediación patrimonial, abordar la campaña como un dispositivo de diplomacia cultural, algorítmica, aquí utilizando inteligencia artificial generativa, y articular una triangulación cualitativa, donde hicimos análisis digital, etnografía exploratoria y entrevistas en profundidad. ¿Qué vimos? Que la imagen permitía que la gente se conectara más. De hecho, entre los resultados más resaltantes, que están más adelante, pero es que solamente con la campaña que duró 3 meses tuvieron visitas a nivel digital que solamente habían alcanzado durante 1 año. ¿Ok? En 3 meses lograron los resultados de 1 año. Entonces, engagement emocional, apelaron a eso, al cariño que le tenemos a las mascotas. Se utilizó text to image y empezamos a ver cómo le permitíamos a la gente ser más prosumidores, utilizar las obras y convertirlas, transformarlas en función de ese conocimiento que tienen. Y la campaña se hizo a través de una estrategia transmedia, que utilizó toda la parte de digital, de TikTok y Instagram, pero también se fueron a las vallas estas gigantes de Nueva York, donde se colocaban las piezas de arte cambiadas. ¿Cuál metodología utilizamos? El análisis estratégico digital, la etnografía exploratoria y las entrevistas en profundidad. Aquí nos fuimos a hablar con Visit Viena como para saber cuál era su objetivo. Su objetivo era básicamente atraer más turismo, pero se dieron cuenta que el impacto fue mucho mayor porque la gente empezó a visitar mucho más la página, a ver qué otras obras podían intervenir o qué otras obras tenían con gatitos y si estaban en la tienda del museo para poder comprar estas obras con gatitos. Este es otro cuadro, por ejemplo, este es otro retrato de Concierge, mira cómo lo convirtieron en un gato. Entonces, se hizo una combinación porque lo que más gustó de la campaña fue la calidad visual. Entonces se hizo se utilizaron Midjourney, Dalí, Topaz para ir puliendo lo más posible y que las obras fueran absolutamente fidedignas a lo que estaban. Aquí hubo una bifurcación de opiniones. Por un lado, la gente normal y corriente estaba a favor de hacer estas cosas porque lo veían de manera graciosa y que les permitía acercarse mucho más al arte, no tan religioso o tan elevado como siempre se suele relacionar el arte, pero por el otro lado, la parte académica decía es que estamos violando la rigurosidad del arte como patrimonio. Y ellos lo manifestaban muy bien, no queremos violentar eso. De hecho, lo que legitima es que el trabajo no lo hizo
solamente una agencia de publicidad, sino hubo todo un grupo de expertos dentro del museo que vigilaban que esto no rompiera con realmente el discurso de los artistas. ¿Qué resultados tuvieron? 116 millones de impresiones en 3 meses, 6.24 millones de visualizaciones en Instagram y TikTok, y en clic totales 152.000 personas le dieron clic a la campaña como para visibilizar. Algo alcance de la conversación escalar global, lo enfocaron en Nueva York, pero se hizo mirar a nivel global, entonces eso fue importante, lo que potenció la estrategia. Hubo esa generación de reflexión sobre cómo los museos deben utilizar las obras y no sentir que estás violando el patrimonio que tienes, sino cómo lo interactúas o cómo lo conectas con nuevas generaciones o nuevos territorios en los que no tienes presencia. ¿Qué hay? Hay un riesgo percibido de trivialización del campo, opacidad inherente a los procesos porque no se describe bien cómo llevamos el texto a la imagen y eso, estamos dejando de ser legítimos por permitir que lleguemos a algo mucho más ligero para conectar a la gente con el arte. Y aquí las conclusiones, los invito a ver el artículo porque a mí me parece que está muy chulo y es una cosa muy distinta. Me encantaba cuando hablaban porque justo decía, ostras, estas son cosas que nosotros estamos trabajando. Y hay un montón de cosas que investigar alrededor porque hay muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos los participantes, tanto online como aquí en la sala. Tenemos que poner punto final a esta mesa. Hay otra actividad en el salón principal. Insistir en agradecer y en pedir disculpas por tener que ir ajustando el tiempo. Lo bueno de Conred es que todas estas investigaciones las tenemos luego publicadas en las distintas publicaciones, revistas, libros, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo animo a todos, a todas, a que las consulten. Y también lo bonito ha sido, como hemos visto en esta mesa, el ir coincidiendo con compañeros y el ir conectando investigaciones que, quién sabe, si de aquí nos sale también, bueno, pues otra larga amistad, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nos vamos para la otra actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.